Algunos dicen que hay copamiento en el poder legislativo. No hay copamiento en el poder legislativo. Ganaron las elecciones. Solamente lo que pasa es que a alguno de los paladines de la democracia en nuestro país le gustaría elegir el diputado a dedo. Eso es lo que pasa, eso no es democracia. Después te dicen, están copando el Ejecutivo. No, ganaron las elecciones, no están copando el Ejecutivo. Ahora, cuando hablamos jurado de enjuiciamiento y Consejo de Magistratura, yo sí creo que hay un copamiento. No hay precedente de que sea todo de un color, todo rojo. Más o menos sí, porque un momento estuvo una C con los colorados, que prácticamente son lo mismo. Pero que sea todo rojo no hay precedente. Yo voté en contra de eso. En cambio, mis compañeros que hablan de copamiento se abstuvieron. Entonces, sin duda alguna, que yo no me considero cartista. Sin vueltas, sin miramientos, las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro, la verdad se busca, duela a quien le duela. Una serie de nuevos rostros aparecen en la Cámara de Diputados en este nuevo periodo que se inició hace apenas algunas semanas. Uno de esos rostros nuevos es el de Rubén Rubín, proveniente de una familia vinculada históricamente a los medios de comunicación. Es nieto de Humberto Rubín, uno de los mayores luchadores por la libertad de expresión y la democracia en este país. Rubén ingresó al Poder Legislativo de la mano de la Alianza Encuentro Nacional y apenas ingresó ya tuvo una serie de ataques debido a que votó a favor del candidato cartista Raúl Latorre a la presidencia de la Cámara de Diputados. En esta extensa conversación hablamos del por qué decidió dar ese voto, que él asegura que no es un cheque en blanco, sino es apenas un voto de confianza en pos de la gobernabilidad. Criticó a quienes se dicen opositores, pero que no pasan más allá del discurso y del señalamiento de la corrupción para pasar al proceso de construcción de una nueva política. También hablamos de sus proyectos, de lo que piensa hacer en estos 5 años, del por qué decidió bajarse a la arena política y de cómo pretende cumplir con los proyectos que quiere llevar adelante en lo que afirma va a ser en pos de la ciudadanía. En esta edición de Sin Filtro, Rubén Rubín. Rubén, ¿cómo estás? Bateco, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar acompañarnos en este espacio. Quiero empezar preguntándote sobre esta polémica que se dio en el proceso de la votación de la mesa directiva, ¿verdad? Y en la que incluso te quisieron tratar de cartista, ¿verdad? Te quiero preguntar abiertamente si es que vos te considerás realmente cartista, ¿verdad? No, para nada. De hecho que yo fui muy claro con la prensa, fui muy claro con mi electorado en campaña y luego actué en consecuencia, ¿verdad? No caí en ninguna incoherencia. Yo le decía al electorado que me tenga paciencia. Yo fui por lejos, hermano, el diputado que más recorrió el departamento central, lo sigo haciendo. Ayer estuvimos por Nueva Italia, la semana pasada estuvimos por Luque. Y a mí en la calle la gente no puede ser más clara. Me dice Rubén, necesitamos gestión. Y para tener esa gestión, yo lo que necesito es mayoría, son votos. En ningún país del mundo un diputado solo hace leyes, ¿verdad? Ni acá ni en ningún país del mundo. Entonces yo tenía claro eso y me decían ellos, ¿cómo vas a hacer solo? Esa es la famosa pregunta en campaña. ¿Qué vas a hacer vos ahí solito? ¿Qué sé yo? Esto que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy trabajando en construir mayoría, estoy trabajando con mis relaciones. Yo voté a favor de Raúl Latorre en la mesa directiva, pero en la siguiente votación, que ya era jurado de enjuiciamiento y consejo de magistrados, fui prácticamente el único diputado de tercera fuerza que votó en contra de los colorados. Mis compañeros del resto se abstuvieron. No es que votaron en contra. Hablan de copamiento, pero no actúan en consecuencia. Entonces está clarísimo. Yo, de hecho, que a la prensa me decía, te estás lavando la mano con el tema de jurado, de enjuiciamiento y consejo de magistratura. No me estoy lavando la mano. Dame tiempo, le dije yo. Era viernes. Ese mismo miércoles fue la votación y yo voté en contra de la propuesta colorada. ¿Por qué? Porque algunos dicen que hay copamiento en el poder legislativo. No hay copamiento en el poder legislativo. Ganaron las elecciones. Solamente lo que pasa es que a alguno de los paladines de la democracia en nuestro país le gustaría elegir el diputado a dedo. Eso es lo que pasa, eso no es democracia. Después te dicen, están copando el Ejecutivo. No, ganaron las elecciones, no están copando el Ejecutivo. Ahora, cuando hablamos de jurado de enjuiciamiento y consejo de magistratura, yo sí creo que hay un copamiento.
No hay precedente de que sea todo de un color, todo rojo. Más o menos sí, porque un momento estuvo una C con los colorados, que prácticamente son lo mismo. Pero que sea todo rojo no hay precedente y yo voté en contra de eso. En cambio, mis compañeros que hablan de copamiento se abstuvieron. Entonces, sin duda alguna, que yo no me considero cartista. El día de mañana quizás voy a votar con los liberales, no por eso me voy a considerar efraínista. Estuve haciendo campaña, digamos, con la concertación. Yo quería la alternancia. En ese momento me trataban de zurdo. En un momento dado me trataban de payista. Entonces, yo creo que así nomás va a ser, ¿verdad? Pero yo tengo claro, o creo entender, cómo funciona el Parlamento. Yo tengo que representar a un sector de la población. Yo represento a un sector de la población que quiere un diputado de tercera fuerza que tenga la capacidad de sentarse, de cerrar los tratos necesarios para que mejore la calidad de vida de los paraguayos. Si vos querés un opositor de show, hoy tenés opciones. Si vos querés un opositor que dinamite el Congreso, tenés también opciones hoy. Yo no soy eso. Yo voy a ser una persona que va a poner en primer lugar su agenda legislativa y mi primer objetivo es cumplir con mis promesas electorales, que son 3: seguridad, transporte público y gasto público que se viene del presupuesto general del Estado, que vamos a armar un quilombo grande. Pero respondiendo a tu pregunta, no, yo no me considero de ningún, o sea, a favor de ningún movimiento tradicional, de ningún partido tradicional. O sea, que una de las cosas que hicieron a continuación nomás de esa primera votación fue meterse un poco. Bueno, me imagino que sabes, vos venís de los medios y venís de, ahora sos servidor público, que eso lastimosa, o sea, no es lastimosamente, sino que uno pierde privacidad al exponerse así, ¿verdad? Pero también se agarraron de relaciones personales tuyas en particular con uno de los yernos del señor Horacio Cartes, Así es. ¿verdad? Entonces, Yo pensé que me iba a decir por lo de Humberto. no. Eso, bueno, también te iba a preguntar eso, ¿verdad? Pero te quería preguntar sobre ese punto en particular, ¿verdad? Sobre esta amistad que tenés con Patrick Wendling. Así es. Yo le conozco a Patrick Wendling ya de la época del colegio. Él era... Bueno, no le quiero mandar al frente, ¿verdad? Bueno, él era pareja de una de mis compañeras de colegio. Y bueno, y nos conocemos así. Tenemos una amistad de más de 10 años. Después él terminó conociéndole a Sol, que es una mujer excelente. Y es así, yo no sé, capaz es por el gen Rubín, ¿verdad? Por mamar y estar tan cerca de Humberto. Yo sé no coincidir. Yo, por ejemplo, trataba muchísimo con Alfredito Stroessner, el nieto de Stroessner, y a veces debatíamos, y para él su abuelo era Gandhi, y para mí no, ¿verdad? Pero yo por eso no levanto la voz ni me enojo en absoluto. Me pasó con Santiago Peña. Santiago Peña tiró varios comentarios pro Stroessner que yo no estuve de acuerdo, inclusive tuiteé al respecto, pero porque Santiago Peña y yo no coincidamos con Stroessner no quiere decir que no podamos coincidir en salud, no podamos coincidir en educación o en transporte público. Yo creo que esa es, por lo que estoy viendo, es un superpoder que tengo dentro del Congreso porque hay muy poca capacidad de disenso y creo que mis colegas no, en su mayoría no saben no coincidir, ¿verdad? Se estancan cuando no coinciden en algo y yo prefiero avanzar. O sea, que es como que hay también esa, como que perdimos esa capacidad democrática que por ahí tenían como si Humberto, Acero Sucolillo y tantos otros grandes luchadores de la democracia. Porque es como que en época de redes es, no quiero ver este discurso en particular, entonces, bueno, en las redes es fácil, silencias, bloqueas, evitas ese tipo de discursos, pero en la vida real no es así, Rubén. ¿No? O sea, tenés que convivir con el que piensa diferente. O sea, Así es. vos podés ser liberal de pensamiento y tenés que saber debatir con un socialista, ¿verdad? Esto es muy importante y es por eso, es por eso que yo asumo la obligación y la responsabilidad de ser un diputado que busque diálogo y que busque consenso. Porque la política hoy nos invita a polarizar y se está haciendo una política de odio. No es solamente en Paraguay, tenemos casos prácticos que podemos tomar. Bolsonaro, Lula, partieron a la mitad del país. Trump, Biden, partieron a la mitad del país. Y nosotros vamos hacia ese camino si es que los líderes no están a la altura y no tienen la madurez política de entender que ante una situación de polarización extrema, se queda en punto muerto la política y lo que pierden son la gente. Yo tengo clarísimo eso, ¿verdad? Puedo estar equivocado, pero yo por lo menos hoy, esa es mi lectura, tengo clarísimo y es por eso que no entro en esa dinámica. Si me quieren pegar, que me peguen, como les dije, mi prioridad no es llevarme bien, digamos, con todo el mundo, mi prioridad es cumplir con mi electorado. Esa es mi obsesión. Me señalabas lo de Humberto y también te quería preguntar eso. ¿Cómo sentís cuando tu colega, el diputado Miguel Martínez, que llegamos que va a ser uno de los extravagantes de la Cámara de este periodo,
te ataca por ese lado, por el legado de tu abuelo. ¿Cómo te sentiste? Yo no sentí nada porque yo aprendí a tomar las palabras y los insultos dependiendo de dónde vengan, ¿verdad? Y una persona, un colega que hizo campaña con Bururú y que dice que en Bururú es un preso político y que defiende a un presunto violador, ¿qué me va a dar cátedra ese señor de ética y moral? Entonces yo lo tomé con casi hasta con gracia. También lo que te quería preguntar, me decías, no, antes de entrar en tu campaña, te quería preguntar cómo se da esta decisión de Rubén Rubín de bajar a la arena política proselitista. Porque nosotros somos comunicadores, Rubén, y todo acto pues es político y más todavía de la comunicación, ¿verdad? O Sí. sea, sin darnos cuenta de eso, ¿verdad? O sin asumirlo como tal, pero ¿por qué decidiste entrar a la arena, digamos, a la cancha, como se suele decir? A mí siempre me gustó la política porque realmente no me veía en un cargo público. La pandemia a mí me voló la cabeza como a muchos, ¿verdad? ¿Y qué me pasó a mí? Dos cosas. En la pandemia, por supuesto, el encierro casi me volvió loco porque yo era un tipo de calle. Y lo segundo es que mi primer hijo nace en fase cero. Yo soy papá pandémico. Y en ese escenario que sos papá, por el simple hecho de ser papá, se te da vuelta todo, analizas todo de manera distinta. Pero encima otra vez ese contexto de papá pandémico, a mí me hizo sentir muy vulnerable. O sea, me di cuenta que mis representantes no están a la altura. El mensaje que nos mandó la clase política en pandemia fue, ustedes se pueden prender fuego que a nosotros nos da igual. Y yo, la verdad que escuché fuerte y claro el mensaje de ellos y absorbí. Entonces entendí que si es que yo soy un tipo de acción, ¿verdad? Entonces dije, siento que no están a la altura, veía y hablaba con posibles candidatos, nadie se quiere meter, es increíble, nadie se quiere involucrar. Entonces dije, me meto yo, ¿verdad? Sí, 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 sí. A mí también una cosa, entre tantas cosas que me enseñó papá, es me dijo, no opines si no vas a trabajar. O sea, a nadie le importa tu opinión si vos no venías a sumar. Entonces yo dije, bueno, es momento de sumar y a partir de ahí empecé a hacer campaña, me mostré tal cual como soy y el ejercicio que yo decía, que yo hacía conmigo mismo es, Rubén, decí lo que querés hacer, propone tu agenda legislativa y que después la gente le decida si tiene sentido o no lo que estás diciendo, ¿verdad? Y evidentemente sí, ¿verdad? Por más que a alguno les enoje, hoy el voto es preferencial y está clara la estadística. Yo soy el candidato a diputado más votado de la tercera fuerza del Departamento Central. Entonces, evidentemente la gente quiere un perfil político de una persona que tenga la capacidad no de hablar del Partido Colorado, no de hablar del Partido Liberal y no hablar de mis colegas, sino que hablar de salud, hablar de educación. A mí me pasaba. Yo estaba podrido de ver entrevistas quizá como esta, o Ñandutí, o ABC, o Telefuturo, y vos le veías al político y hablaba de, no, porque Katia tal cosa, porque Payo tal cosa, y Horacio Cartes y Efraín Alegre. Nunca hablaron de educación, nunca hablaron de transporte, nunca hablaron de salud. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que en la agenda política de los legisladores estén los problemas de la gente. Ellos hablan de los problemas de los políticos nomás. Entonces yo dije, evidentemente hay una crisis de liderazgo, asumí la responsabilidad, me candidaté y hoy estoy demasiado contento realmente. Vengo ahora del Congreso, un viernes en el Congreso, pasillo totalmente vacío, pero estoy ahí desde temprano y bueno, y salí por este compromiso y demasiado contento de donde estoy. La frase que más se me viene a la mente de por qué estoy contento es capacidad de acción. Eso es lo que me pone contento. Yo estaba muy ansioso, ¿verdad? Porque yo veía los problemas de mi país y no podía hacer nada o podía hacer poco. Y hoy yo le llamo al ministro, le llamo al general que quiera, le llamo al cónsul que quiera, al contralor, qué sé yo, y ya puedo ir empezando a hacer gestiones para solucionar los problemas de la gente, ¿verdad? Después necesito la mayoría en el Congreso, que también lo estoy haciendo. Pero la capacidad de acción es lo que más contento me pone. Hablabas recién de que ahí la gente no se quiere entrometer y te quiero plantear si vos pensás que la gente no se quiere entrometer o tal vez hay un poco de, primero, miedo porque a vos te está pasando, entraste, te comprometiste y te dieron con palo en la primera semana que juraste. Y también en la oposición y sobre todo en el Partido Liberal, o sea, en la oposición en general, es como que hay una incapacidad de renovación que sí tiene el Partido Colorado, Sí. ¿verdad? O sea, vos ves
el 85% de sus diputados hoy son diputados nuevos, ¿verdad? Mientras que de los liberales ni la mitad son nuevos, ¿verdad? O sea, ¿vos pensás que cuál de los dos es una mezcla de los dos, Rubén? Y yo creo que un poco de todo, pero yo creo que el miedo y por qué no se mete la gente no tiene tanto que ver con el exterior, tiene que ver con el interior de cada uno. Hoy vivimos en un mundo en el que buscamos subir fotos a las redes sociales y que tenga mucho me gusta, buscamos solamente los mismos y las validaciones. Y en el momento que vos te metes en política ya no es así, ¿verdad? Yo lo viví de primera mano. Y la gente tiene miedo de sacar la cabeza y decir lo que opina, prefiere estar en el molde, ¿verdad? Y después nos quejamos. eh, Podemos hacer el ejercicio luego de nuestro target de edad, ¿verdad? O sea, los jóvenes son a veces los más indignados y tenemos más o menos un 10% de participación. O sea, de cada 10 jóvenes, uno nomás vota. Pero después somos los primeros opinólogos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que asumir responsabilidad un poquitito, mirarnos al espejo. Yo le decía a los jóvenes eso. Yo le decía, o sea, yo no voy a entrar al Congreso para decirte, este es corrupto. Chocolate por la noticia, ¿verdad? Ya sabemos, Claro. por algo estamos como estamos. No, yo creo que en vez de apuntar con el dedo en busca de culpables, tenemos que apuntarnos a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos al espejo y decir qué estamos haciendo realmente. Y quizás nos va a sorprender que estamos haciendo poco y nada. Me hablabas de tus tres ejes. Quería empezar por seguridad, ¿verdad? Sí. ¿Cuál va a ser el enfoque que querés dar ahí legislativamente, Rubén? Seguridad un desafío porque me gustaría partir en dos la conversación. Seguridad tiene dos líneas del tiempo. Lo que podemos hacer hoy y digamos lo que vamos a hacer también hoy, pero sus resultados son a futuro, del mañana. ¿Por qué? Porque el mejor garrote para la inseguridad son las oportunidades. Si el paraguayo estudia, si el paraguayo trabaja, si el paraguayo tiene la libertad de poder enfermarse tranquilo y que responda a su sistema de salud, no, la inseguridad va a bajar, porque el paraguayo sabe trabajar. No es coincidencia que después de una pandemia la economía se vea golpeada y el desempleo suba. Y cuando sube el desempleo, sube la inseguridad. Es directamente proporcional. Entonces, no es un tema de cuántos efectivos nosotros tenemos en la calle. Eso para mí está claro. Pero mientras yo creo ese ecosistema de oportunidades para el pueblo paraguayo, hay que ocuparnos del hoy. Entonces yo voy a acompañar el proyecto del presidente de la República de triplicar el Grupo Lince. Yo ya me junté con el comisario del Grupo Lince, ya me junté con el gobernador electo del Departamento Central y estamos mapeando el Departamento Central para identificar las zonas rojas y yo voy a pelear que por lo menos 500 efectivos se encarguen del Departamento Central. Hoy tenemos más o menos 50 en el Departamento Central y es por lejos uno de los departamentos más grandes y más poblados y Luque es una de las ciudades que más delitos y que más peligro tiene hoy estadísticamente. Entonces yo quisiera 500 efectivos del Grupo Lince en el Departamento Central. Pero lo que yo le digo al ministro del Interior es yo no quiero lince de Halloween, ¿verdad? Yo no quiero lince disfrazado. O sea, no es que vos le pones una bota, una máscara y el tipo es lince. No, tiene que estar bien capacitado. Yo ya le pasé la propuesta y el contacto de una empresa israelí que se encarga de la seguridad del lado brasileño de Itaipú y se encarga de la seguridad del lado argentino en Yacyretá. O sea, son muy buenos. Y ellos nos pasaban un presupuesto para ellos entrenarles a esta nueva camada de Grupo Lince. Entonces, volviendo a cómo partimos en dos, yo quiero más efectivos en la calle. Nos vamos a enfocar en las escuelas, que las drogas no lleguen a la escuela y que la droga no llegue a las plazas cercanas a las escuelas. Entonces vamos a cuidarle a la gente que tenga la capacidad de volver tranquilo del trabajo, que tenga la capacidad de volver tranquilo de la facultad, pero al mismo tiempo, esa no es la solución de base. Entonces, mientras nosotros le damos seguridad al pueblo paraguayo en las calles, nosotros tenemos que trabajar en una proyección real que es mejorar la economía, mejorar la educación y mejorar la salud. Y eso va a tener un impacto directo en seguridad. Ese sería el punto número uno de seguridad, que es complejo partiendo la conversación en dos, el hoy y el mañana, ¿verdad? El segundo punto es transporte público. Transporte público también es muy complejo. Para mi sorpresa me fui a hablar con el viceministro de Transporte, me pasó dos informes, uno del 98 más o menos y otro del 2005, donde ya se hicieron informes donde ya había una predicción de lo que iba a pasar. Y pasó, que era esto que está pasando ahora, ¿verdad? Entonces la solución está ahí, escrito. Y nunca se aplicó la solución, ¿verdad? Yo creo que el mayor impacto que podemos tener en transporte público no es los buses en sí. Es medios alternativos de transporte, que puede ser por el río o puede ser el tren de cercanías. Yo creo que necesitamos un tren en Paraguay. Entonces, descongestionamos un poquito el tráfico, ¿verdad? Nosotros podemos tener 100% de flota de buses eléctricos y el impacto va a ser mínimo.
El impacto prácticamente va a ser, para que la gente sepa, si nosotros tenemos 100% de buses eléctricos, es que va a bajar el costo operativo del empresario porque no va a usar combustible. Entonces podemos llegar a exigirle que salga de noche, por ejemplo, porque ya va a tener sentido en cuanto a números, ¿verdad? Pero no va a cambiar mucho, o sea, no va a cambiar el tráfico, capaz ni siquiera cambia el tema de las reguladas, porque son buses mucho más caros, al contrario, quizá tenemos menos buses. Entonces yo lo que creo realmente, yo apostaría fuerte, por supuesto, en mejorar los buses, pero apostaría más fuerte en que se realice el tren de cercanías. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es gasto público, que se viene el presupuesto general de la Nación. Ahora en agosto más o menos no van a llegar, no va a hacer llegar al Congreso el presupuesto que propone el presidente de la República para el 2024. Y bueno, y yo ahí voy a dar pelea, hermano. Ya te pido que me des tiempo y vas a ir viéndolo, vamos a estar en contacto. Tengo propuestas súper locas que estuve adelantando con mi compañero que no les gusta luego. Por ejemplo, tengo una. Prohibido adquirir deuda para pagar sueldos. Eso no existe. En ningún país del mundo existe y es el comienzo del fin. Nosotros tenemos que adquirir deudas para hacer escuelas. Tenemos que adquirir deuda para hacer hospitales. Tenemos que adquirir deuda para hacer rutas. No para pagar sueldo de los seccionaleros amigos. Entonces, el primer proyecto de ley es prohibido adquirir deuda para pagar sueldo. Segundo proyecto de ley, contratación cero. Yo fui un poquito radical en campaña. Dije, vamos a hacer una auditoría y le vamos a echar a los funcionarios. No. Finalmente puse freno de mano. Lo que vamos a hacer es contratación cero. ¿Qué es lo que yo propongo? Lo que hizo la calle Pou en Uruguay. Es copiar, pegar lo que hicieron ellos y le funcionó bastante bien. Nosotros tenemos más o menos un 10-20%, me están sacando los números, de rotación anual en el Estado, que es gente que muere, que se jubila o que renuncia. Suponiendo que sea el más bajo, 10%, serían más o menos 10.000 personas, no, 40.000 personas que renuncian o que se jubilan al año. Mi ley lo que propone es no cubrir esas vacancias. Entonces el Estado se va achicando, ¿verdad? Y por supuesto no contratar gente nueva, ¿verdad? Pero no se les vincula a nadie. Simplemente es pisemos la pelota y dejemos de contratar gente, ¿verdad? Tiene excepciones. Queda exento el personal de blanco. Por supuesto vamos a cubrir toda la vacancia de doctores, médicos, enfermeras. Queda exento el Ministerio del Interior. Vamos a cubrir toda la vacancia de policía, lince y demás cosas. Queda exento el Poder Judicial, todo lo que sean fiscales y demás cosas. Y queda exento creo que está judicial nomás. Fuerza Armada. Fuerza Armada también queda exento. Pero en el Congreso, hermano, vos te vas un martes o un miércoles que hay sesión y comisiones, no podés caminar. O sea, es una locura. Solamente en el Congreso es una locura. Las municipalidades es una locura. Y miles de ministerios también son una locura, ¿verdad? Yo creo que hay 3 pilares en el gobierno. Nosotros tenemos que enfocarnos que nuestros compatriotas tengan la posibilidad de ir a estudiar, es decir, educación, tengan la posibilidad de enfermarse tranquilos, es decir, salud, y tengan la posibilidad de caminar tranquilos, es decir, seguridad. Esos son los 3 pilares. Si nosotros tenemos que destinar la mayor cantidad de recursos a esos 3 pilares. Entonces yo, la verdad que estoy obsesionado con el tema del presupuesto general de la nación. Y ahí vamos a ver. Yo voy a cuidar cada guaraní el contribuyente, ¿verdad? Yo ya adelanté eso y voy a mantener esa promesa. Quiero ahondar un poco en el tema transporte porque va también muy de la mano con el tema del presupuesto. Porque hoy tenemos ferrocarril, o sea, la oficina del ferrocarril que cobran una ponchada de plata ahí. Te pongo un paréntesis ahí. Mi propuesta, ya le adelanté al director de FEPASA y no le gustó para nada. Mi propuesta es la siguiente. O hacemos el tren o cerramos FEPASA. Pero nosotros no podemos seguir con un director de trenes que cobra 30 palos y es que no tenemos trenes. Es ridículo. Pero entonces es sencillo. O hacemos el tren o cerramos esta dependencia que tiene esta guardia de seguridad. ¿Verdad? Entonces a mí me parece que no corresponde. Pero perdón que te interrumpa. No, Rubén, para nada. De hecho, este espacio es lo para eso. Porque, o sea, va de la mano con lo que te decía. O sea, no tiene sentido que el director del tren, del ferrocarril, le esté cobrando 30 palos y no está haciendo absolutamente nada. Pero sobre todo que siendo un país con la mayor producción de energía limpia, de energía eléctrica per cápita, no podamos tener a esta altura ya en 2023 siquiera un tren bala ya de alta velocidad Asunción Ciudad del Este, que mejoraría muchísimo la calidad de vida, porque hoy tenemos mucha infraestructura que lo único que hace es empujarnos en nuestra libertad también, ¿verdad? Usar nuestro propio vehículo. Pues yo te puedo asegurar que la mayoría no va a usar su auto y gastar su combustible con lo caro que está hoy si tiene un tren. Claro. O un transporte público que sabes que va a estar en hora y que va a ser de calidad, ¿verdad? O sea, yo creo que va a dar la mano a ambas cosas, ¿verdad? Así es que de hecho nos pasa, al paraguayo le pasa, ¿verdad? Se va a Argentina a estudiar, se va a Brasil a estudiar y tranquilamente se mueve con el transporte público, ¿verdad? Y después viene acá y no puede.
¿verdad? Entonces, yo tengo claro que el mayor impacto que nosotros vamos a tener en transporte público es que la gente suelte su auto y su moto, ¿verdad? Eso sin duda alguna. Hoy tenemos una gran oportunidad con Kind, que es una dependencia, una secretaría de Corea. Kind, digamos, una subsecretaría de ponerle el Ministerio de Obra Pública de Corea, solamente que Kind se encarga solamente de inversiones extranjeras. Imagínate, ojalá el día de mañana Paraguay tenga esa capacidad, ¿verdad? Entonces Corea lo que nos dice es, yo te doy la plata, me vas a pagar en 7 años, 4 años va a durar la obra, o sea, nosotros vamos a estar teniendo ya el tren y todavía ni vamos a pagar, ¿verdad? Va a ser increíble. Y un porcentaje, una tasa de interés que no existe en el mercado hoy, ¿verdad? Estamos hablando más o menos del 1 o 2%, es una locura. Y ellos se encargan de ir a pedir la plata, no es ni siquiera que nosotros tenemos que ir al BID o a cualquier otro lado, ¿verdad? Entonces, realmente es una oportunidad única. ¿Qué es lo que más me gusta aparte de la propuesta de Corea? Que Corea te dice, yo te construyo. Nosotros ya vimos con el Metrobús que no tenemos la capacidad de hacer grandes proyectos. No sé si sabes el tema del acueducto. El acueducto se gastó casi 200 palos verdes y explotó todo el día que Marito se fue a abrir la canilla, ¿verdad? Hasta hoy no llega agua al Chaco. Es todo mentira. 200 palos verdes. 500 va a salir el tren. Entonces estamos hablando de que 200 quemamos y no nos preocupa. Pero 500 no parece mucho para un tren, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacerlo ya. Tenemos una oportunidad única y estoy trabajando para que así sea, ¿verdad? Estoy tratando de convencerle a mis colegas. Materia de educación también señalabas, ¿crees que hay que ampliar el margen de gasto del Producto Interno Bruto en materia de educación? Sin duda, sin duda. Nosotros vamos a proponer. Digo nosotros porque en este sentido sí estamos con varios colegas. Vamos a proponer subir el porcentaje de nuestro PIB en inversión de educación y sobre todo en salud. Yo tengo otras preocupaciones, ¿verdad? Por ejemplo, me gustaría subirle Fuerza Armada. Hay otras prioridades. Pareciera, pero la verdad es que yo creo que hoy estamos expuestos a nuestros vecinos. Creo que tenemos un problema grande de soberanía a la hora de proteger nuestro territorio, básicamente porque no quieren, nomás no nos comen en nuestro terreno, o nuestra hidroeléctrica o nuestro acuífero. Pero entonces no me parece poca cosa hablar de defensa nacional. Pero sin duda que las prioridades hoy están en otro lado, ¿verdad? Entonces sí, nosotros vamos a proponer que se suba por lo menos a un promedio de la región que nos llegamos en salud y en educación, ¿verdad? Pero para hacer eso, para que nosotros podamos subir la inversión en salud y subir la inversión en educación, necesariamente tenemos que recortar de otros lados. Y eso a la clase política tradicional no le gusta porque son partidos políticos de Estado. Y esto es también para la oposición. Por eso es que yo le dije, por ejemplo, en su momento a Enrique Vargas Peña, esperemos que llegue el presupuesto general del Estado para saber quiénes son realmente opositores. Porque el Partido Liberal está también de toda la vida en nuestra historia y no metió mano en el presupuesto general del Estado. O mejor dicho, metió de más, pero metió en el mal sentido. Yo quiero meter mano, pero para ir sacándole fuerza a esos partidos de Estado y dándole a ministerios que necesitan, como salud y educación. En estos 5 años, tu postura va a ser siempre la de la apertura al diálogo y a la crítica constructiva, ¿no? Sí, a no ser que ya se quiebre la relación, ¿verdad? Pues yo tengo amigos tengo colegas que están conmigo en el Congreso, algunos se sientan inclusive cerca mío en el Pleno. Tengo muchos colegas en la Cámara de Diputados que son muy críticos y yo tengo la capacidad, el día que Miguel Martínez habló de mi abuelo, al día siguiente yo estaba hablando con él. Porque no es mi trabajo como diputado nacional ser el mejor amigo de mi colega. Mi trabajo es construir mayoría para hacer pasar las leyes que mejoren la calidad de vida de los paraguayos. Entonces, al día siguiente yo estaba hablando con Miguel. Yo tenía compañeros que se acercaban y me dijeron, ¿por qué haces hablando con él si ayer dijo esto de tu abuelo? Y que diga, le dije, o sea, no, ¿por qué eso va a impedir que yo pueda seguir hablando con él de salud o de educación? No, yo no estaba hablando de mi familia con él, yo estaba hablando de política con él. Y para eso no hace falta que coincidamos en todo. Tu intención es muy temprana, ¿verdad? Yo Sí. me imagino, ¿verdad? Pero uno hace igual sus proyecciones, digamos. Tu idea es pensar en una carrera política de largo aliento o es una cuestión de un periodo, digamos. ¿Cómo te No, ves yo vos? cuando decido meterme en política, hermano, proyecté a 10 años. No veo más allá de 10 años, que serían 2 periodos. Yo quiero hacer 2 periodos en la Cámara de Diputados. Quiero mostrar con el ejemplo que se puede hacer una política de servicio. Quiero mostrar con el ejemplo que no todos estamos ahí para robar y para meter mano en el presupuesto general de la nación. Y quiero redefinir lo que es ser opositor. Yo le quiero invitar a los jóvenes que se involucren y estoy seguro que si hago un buen trabajo,
en las próximas elecciones yo no voy a estar solo. Voy a estar con 4 o con 5 otros jóvenes que compartan mi visión de diálogo y de construcción. Y ahí ya vamos a empezar a cambiar la historia. Y ahí vemos. Pero mi proyección son 2 periodos en la Cámara de Diputados. Yo, de hecho, lo dije en campaña. Cuando yo cambio toda mi vida y dejo el sector privado para meterme en política, dije, bueno, ¿cuál es el camino? Y proyecté así. Proyecté a 2 años construir liderazgo para acompañar a otros líderes. ¿Verdad? Que yo creo que es lo que falta hoy en la oposición, ¿verdad? Ese espacio para otros líderes. ¿Y por qué te digo que quiero redefinir lo que es ser opositor? Porque algunos, por ejemplo, criticaron mi perfil opositor. Pero el opositor, por definición, no es aquel que solamente se opone a un modelo o a una forma de hacer las cosas. Ese es el primer condimento de un opositor. Cierto es, el opositor se tiene que oponer a un modelo y a una forma de hacer las cosas. Eso sí tenemos hoy. Tenemos opositores que apuntan con el dedo y nos dicen, ellos son los malos, ellos son los malos. Pero acto seguido, el opositor tiene que proponer un nuevo modelo y una nueva forma de hacer las cosas. Y ahí se pierden. Hoy la oposición es muy buena apuntando con el dedo, pero muy mala proponiendo ideas. Entonces no terminan de ser opositores. Tienen condimentos de opositor, pero no son opositores con todas las letras. Entonces yo quisiera dejar en claro eso y mostrarle a la gente que aquí, en el diputado Rubín, tienen un opositor con todas las letras. Un opositor que cuando sea el momento va a decir, como lo hice con el jurado y con el Consejo de Magistratura, decir, me opongo a esto, no coincido en que todo el Consejo sea colorado y todo el jurado sea colorado. Pero también el diputado Rubín tiene la capacidad de decir, hagamos esto otro, hagamos esto en transporte público, hagamos esto en seguridad, donde se nubla mucho hoy la oposición. O sea, sacando el limpio, Rubén, tu postura es que no es un cheque en blanco el que vos firmaste al votar por Raúl Latorre en la mesa directiva, sino que es tratar de gobernabilidad en este primer periodo, apoyar los proyectos que sean de por ahí en beneficio de la gente, pero sin dejar de ser crítico a las cosas que estén mal. Así es, sin duda. Y de hecho que se demostró clarito en sesiones seguidas, ¿verdad? Nosotros viernes hicimos sesión extraordinaria, voté a favor de Raúl Latorre. Claramente mi discurso fue, este no es un cheque en blanco, es un voto de confianza. La siguiente sesión, nomás que fue ya 4 o 5 días después, miércoles, yo voté en contra de ellos. Abiertamente, no es que me abstuve, voté en contra de ellos. Entonces yo creo que está muy claro, ¿verdad? Y la gente a mí me escribió mucho. Estuve por el Mercado de Luque, estuve por Nueva Italia caminando con la gente. Y como te digo, no pueden ser más claros conmigo. Yo por eso estoy muy tranquilo. Porque no es que la gente se asustó, me puteó. No, me putearon 10, 15 perfiles falsos en redes sociales y 1 o 2 medios que tienen editoriales muy marcadas. O sea, ellos no son reflejo de la gente. Cuando hablabas hace rato que es histórica este copamiento, sí, de los órganos de extrapoder, pero también es histórico, digamos, el número o la mayoría absoluta que consiguió el Partido Colorado en ambas cámaras. Sí. ¿Qué pensás que falló o cuál fue la equivocación de la oposición para que se dé esta situación? Me encanta tu pregunta, hermano, porque nosotros, la oposición quiere instalar el tema de copamiento, y en ningún momento pisan la pelota para hacer autocrítica. ¿Cómo es que el Partido Colorado hizo la mejor elección de su historia si tan podrida está la población del Partido Colorado? ¿Cómo es que el Partido Colorado tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores como nunca antes lo tuvo? Es por nuestra culpa. Es por la culpa de la oposición. Es por la culpa de los líderes. Por su inmadurez política. Por su incapacidad de construir mayoría. Por su incapacidad de dejar de lado las diferencias y enfocarse en una agenda país. A mí me pasa, no te voy a dar el nombre, pero me pasa que tengo colegas que salieron, por ejemplo, de un grupo que tenemos nosotros, porque me dice, no, porque a mí fulano no me saluda bien. Pues vean, ¿te saludó? Sí, me saludó, pero no me saludó como yo quería. Salió del grupo. O sea, imagínate, por favor, que nosotros, diputados nacionales, no tengamos la capacidad de trabajar con nuestros colegas porque no nos saludan como quieren. La gente no espera, o sea, la gente espera mucho más que de nosotros, ¿verdad? Entonces, para que la gente entienda sencillo nomás, ¿cómo puede ser que la oposición tenga el 60% de la torta electoral y todos los años pierda? No, es una virtud del Partido Colorado. Es por culpa y es un defecto de la oposición. La victoria del Partido Colorado dice más de la oposición que del Partido Colorado. Eso está clarísimo.
¿Qué hace un ping-pong, Rubén? Porque Sí, sé que señor. tenés muchas cosas para ir cerrando ya. ¿Asado o pasta? Y mira, en los domingos en los Rubín se come asado con pasta. Ah, mira, buena mezcla. Entonces no sé si se puede elegir los dos. Pues si tengo que elegir uno, elijo asado. ¿Mandioca o pan? Pam, ¿Película en casa o en el cine? en casa. ¿Con pororó o sin pororó? Compro ¿Un libro? un libro. Y mira, yo soy muy fanático de nuestra historia paraguaya. Entonces, yo no soy tanto de leer novelas, sino que leo historias. No te podría decir uno, hermano. Me gusta mucho uno que es de Barrett, de este periodista que era Rafael español. Barret. Sí, que era español y vino a Argentina para trabajar. Terminó cubriendo el intento de revolución del Partido Liberal con Ferreira y demás cosas. La verdad que a mí me gustó mucho esa historia casi autobiográfica, ¿verdad? De Barrett. Creo que me quedo con ese. La verdad que siempre le recuerdo porque me sorprendieron muchas cosas, ¿verdad? Aprendí mucho. El hecho, por ejemplo, de Ferreira, que era un pilar del Partido Liberal. Yo no sabía que él había peleado del lado argentino en la Triple Alianza, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, y muchas otras cosas me llamaron la atención. Pero abuela me pasó un libro que no leí todavía, que es finito encima, tengo que leer, me retó la otra vez porque no leí, que creo que el título era la primera dama doble o doblemente primera dama, algo así, que es la única mujer en la historia que estuvo con dos presidentes. Ah, mira. Súper interesante, súper interesante. Fue dos veces primera dama de la nación. Pero bueno, me quedo con Barrett. Un estilo musical. Estilo musical, y yo soy más de baladas. Ah, mira. Sí, me gusta así, Luis Miguel y eso. Un referente político internacional, actual o histórico. Internacional, y ahora últimamente estoy obsesionado con Bukele, que está haciendo una revolución. Me gusta muchísimo la Calle Pou en Uruguay. Si tiene que ser acá de América del Sur, me quedo con la Calle Pou. Un referente político nacional, histórico, actual, como prefieras. Ahí sí que no me llama ninguno la atención. No, histórico, no hace falta que sea actual, ¿eh? Puedes pensar. Bernardino Caballero me gusta. Eh, Quiero que me digas la primera palabra o frase que te venga a la cabeza cuando te digo estos nombres. Mario Abdo Benítez. Vos sabés que ahora que soy político ya no quiero más ser cruel. ¿Verdad? En campaña capaz iba a ser más cruel. Mario Abdo Benítez, déjame un poco pensar bien. Vos sabés que por sus últimos meses en la oficina, le criticaron, el Partido Colorado le criticó mucho porque él como que dejaba abierta la posibilidad de que haya alternancia. Entonces voy a decir que es un demócrata. Santiago Peña. Santiago Peña, un excelente técnico que tiene desafíos enormes y su mayor desafío va a ser el señor Horacio Cartes. Horacio Cartes. Horacio Cartes es una persona que se excedió en el copamiento del poder empresarial y un poder excesivo también de lo económico, y hoy está viviendo las consecuencias de eso y vamos a ver cómo termina. Efraín Alegre. Y Efraín Alegre es un luchador. Coincido con el tema de que no le quiere regalar el Partido Colorado, el Partido Liberal a sus adversarios, en esa le banco, pero realmente, para mi estilo, no sé si es generacional, un muy mal líder. Soledad Núñez. Soledad Núñez a mí me encanta. Soledad, de hecho que le escribí, ¿verdad? Cuando ganamos las elecciones y le dije que mucho de mi decisión para que hoy sea diputado nacional fue verla a ella. Espero que se involucre otra vez en política, yo creo que va a ser sí o sí. Y voy a estar para sumar siempre que ella quiera. Carlitos Rejala. Carlito Rejala fue probablemente el que armó mi hoja de ruta política. Hablé con muchos líderes cuando me quería candidatar, pero finalmente con el que más conecté fue con Carlitos Rejala. Katia González. Katia González yo quisiera que sea la cara de una nueva política. Me gustaría que tenga un liderazgo con muchísimo más apertura, que tenga mayor capacidad de disenso. Y
salvando las diferencias que podemos llegar a tener, porque hablamos al rato largo en la entrevista y te dije que tengo la capacidad de no coincidir en todo. No sé, posiblemente la próxima presidenta de la República en el 2028. Payo Cubas. Payo Cuba. ¿Vos sabés que Payo Cuba me llamó hace poco? ¿En serio? Sí, hablamos 35 minutos y antes de despedirse se dio cuenta que yo no era el Rubén que él pensaba. Ese es Payo Cuba. Vos sabés que fue impresionante. Chao, nos vemos, no sé qué puta, me dice. Vean vos, ¿cuál es tu apellido? Rubín, le digo. De las Core. Vos no sos el Rubén que yo pensaba, me dice. Y hablamos casi media hora. Vas a tener entonces siempre esta apertura para el diálogo, Rubén. No Sí. solamente en la oficina, digamos, sino con la gente, con los medios. en estos 5 años. Sí. De hecho que no sé, te puedo mostrar lo que es mi inbox en Instagram. Le respondo a todo el mundo. Hace poco me escribió una señora, me dijo, Rubén, yo tengo 75 años, le obligué a mis nietos que te voten y ahora viene el noticiero, que tal cosa. Me merezco una explicación, me dice. Le dije, pero por supuesto que te merezco una explicación. Le dije, pásame tu número y le llamé. O sea, yo hablo constantemente con la gente, me encanta estar en la calle y me encanta también hacer videollamadas con la gente que quiera, ¿verdad? Y hasta ahora no es 99%, 100% de efectividad. O sea, la gente quiere ser escuchada. Y yo cuando le respondo, pasan otra vez de putearme a decirme, Rubén, tenés razón. Pues yo lo que le digo a la gente, dame a tiempo. No sé, dentro de 2 años, ¿qué? Decime que te fallé. Pues no me puedo decir que te fallé y hace 15 horas soy diputado, ¿verdad? Entonces, y ahí me dicen, ¿sabes qué, Rubén? Tenés razón. Pero sí, aperturista hasta el cansancio. Ya en estas pocas semanas de ser legislador hay días que llevo a casa y digo, ¿sabes qué? 80 somos, ¿verdad? Voy a dejar nomás hablar con este que es demasiado pesado ya, ¿verdad? Y pues yo, no, vamos a seguir intentando hasta el final. Y no me voy a rendir, tenemos que trabajar entre todos los paraguayos. Yo por lo menos pues tengo esa visión. Yo nunca estuve afiliado a ningún partido, ahora me afilié. Y yo sé que mi generación tampoco nos afilian a los partidos tradicionales. Entonces, mi único partido, y creo que el único partido de la gente tiene que ser la albirroja. Gracias, Rubén, por tu tiempo. Gracias, hermano. Diputado Rubén Rubín en esta edición de Sin Filtro.